Buenos días a todos. Ya los he saludado a algunos, otros han llegado. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 11. Tenemos un momento que obviamente ha marcado el ministerio de Jesús en este mundo, que es su muerte y resurrección. Pero dentro del ministerio de Jesús tenemos un hecho también que ha marcado un antes y un después, que quizás algunos ya lo han intuido, que normalmente es lo primero que se piensa o que se dice, que es la resurrección de Lázaro. Este hecho ha marcado un antes y un después también en el ministerio. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro precipitó el complot para matar a Jesús. O sea, empezó allí el complot verdadero para matar a Jesús. Después que resucita Jesús a Lázaro, se reúne el Sanedrín, los jefes de los fariseos, y deciden que Jesús tiene que morir. Pero lo que yo quiero citar en esta porción de la palabra, en este capítulo, es sobre todo versículo 33. Vamos a ir, versículo 33. Cuando Jesús recibe a María, una de las hermanas de Lázaro, que venía conmovida y llorando por la muerte de su hermano. Jesús dice la palabra: entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Me quedo con eso. Jesús lloró. Se ha hablado, se ha interpretado mucho con respecto a estas lágrimas de Jesús frente a la tumba de Lázaro, en el que algunos dicen que Jesús lloró porque se conmovió, porque sabemos que Jesús era 100% de Dios, pero 100% hombre. Se conmovió con el dolor de María y Marta, hermanas de Lázaro, y de los que estaban allí presentes, porque bueno, imagínense, en cualquier velorio, cualquier duelo, si vos conocés a la persona, y como dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro, se conmovió hasta las lágrimas por el dolor, porque Él empatiza con nuestro dolor, porque Él lo conoce. Por eso tenemos un Dios, a diferencia de dioses de otras civilizaciones, de otros momentos en que el hombre adoró, que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Los otros eran dioses que se mantenían allá arriba, intocables, inamovibles, inconmovibles. Nosotros tenemos un Dios que se compadece y empatiza con nuestras situaciones y con nuestros sentimientos. Dice que Jesús lloró. Podía llorar por la razón que le expuse, podía llorar también, otra versión es porque Jesús ya sentía el peso del pecado nuestro y que sabía lo que venía en adelante por culpa de ese pecado. Y también eso lo entristeció, porque Él estaba tomando en sí todos los pecados de nosotros. Ese es otro de los motivos por los cuales Jesús pudo haber derramado lágrimas. También Jesús pudo haber derramado lágrimas porque por la molestia o el odio, la bronca quizás que le dio por la muerte, porque no estaba en los planes de Dios que el hombre muriera, ni que sufriéramos la muerte de nuestros seres queridos. Cuando Adán y Eva pecan, comienza allí una nueva etapa en el hombre en el que se inserta la muerte. Somos finitos. Y Jesús siente que esa muerte es injusta, que esas muertes, todas las muertes son injustas, que no debíamos pasar esos momentos de dolor como estaban pasando María, Marta y otros que conocían a Lázaro, incluido Jesús, que amaba a Lázaro. Pero en lo personal, lo que yo creo es que cuando Jesús lloró de bronca e indignación por la incredulidad nuestra. Creo que en ese momento sintió mucha indignación. Y de hecho, en el texto griego, la palabra que se traduce como se constrictó
es en realidad una palabra que no voy a decir ahora porque es difícil, pero que quiere decir, la pueden buscar, que quiere decir que Jesús se indignó. O sea que las lágrimas de Jesús pueden haber sido, según siento cuando leí esto, más por indignación que por otra de las causas que expuse. Y vamos a ver por qué esta indignación, porque ya si nosotros cuando tomamos un versículo bíblico tenemos que leer capítulos anteriores y capítulos posteriores para comprender ese versículo bíblico en el contexto de la situación que estaba viviendo en ese momento, social, cultural, histórico. Cuando nosotros sacamos un texto de contexto es un pretexto, como se suele decir. Nosotros tenemos que leer el antes y por supuesto el después. Comienza entonces el capítulo 11 relatándonos que Jesús, cuando Lázaro se enferma, estaba en Betania, que no quedaba lejos. Entonces las hermanas, viendo la gravedad de la situación de Lázaro, le mandan a decir al Señor, con un mensajero, Señor, el que amas, está enfermo, está grave. Jesús toma el mensaje, pero cualquiera pensaría, va a salir corriendo o va a salir rápidamente a ayudarlo a Lázaro. También no nos podemos olvidar que Jesús podría no haber ido a ningún lado, directamente con una palabra sanarlo, como hizo con el siervo de un centurión, que por la fe del centurión, dijo, la fe de él lo conmovió a Jesús y dijo, lo que has pedido está hecho. Y cuando el centurión llegó a su casa, su siervo estaba sano. A la distancia. Podría haberlo hecho así con Lázaro, no lo hizo. Cualquiera diría, qué insensible. Para nada. Tenía un motivo, tenía un propósito, como todo lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando son provocados por Dios, o Dios lo permite, tiene un propósito. Hay otras situaciones que nosotros tergiversamos y cambiamos en nuestro andar diario, que bueno, provocamos situaciones y causas que de repente hasta Dios, y como he solido decir otra vez, hasta el diablo dice, yo no hice nada, lo hizo él solo, o ella sola. En este caso, Jesús decide esperar. Entonces, Jesús le dice a los que estaban con él, porque me imagino la cara de sorpresa de los que estaban ahí, de verlo como que sigamos con lo que estábamos haciendo, cuando habían escuchado que le dijeron que Lázaro, ese ser que según la Biblia nos deja entrever que tanto Lázaro como María y Marta eran íntimos de Jesús, eran realmente casi una familia, casi hermanos de Jesús, que realmente tenían una relación muy profunda y cada tanto Jesús iba a su casa y pasaba quizás horas o charlas con ellos, situaciones, o le contaba todo lo que iba haciendo, no lo sabemos, pero compartían cosas familiares. Entonces, si alguien te avisa, che, tu pariente está mal, vamos a decirlo así, uno normalmente diría, ya salgo y me voy y lo veo. Jesús se quedó. A lo que Jesús le contestó a lo que le dirían seguramente, ¿qué pasó? ¿Por qué no vamos? Jesús le dijo, esta enfermedad, en el versículo 14, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí tenemos, en esto que dice Jesús, ya tenemos la causa del por qué espera. Y la causa también del por qué permite que Lázaro muera. Porque la enfermedad no era para muerte, sino para que sea glorificado Dios y el Hijo de Dios por medio de esto. Pero claro, no lo podían entender como nos pasa a nosotros cuando suceden ciertas cosas en nuestra vida. No nos damos cuenta porque no podemos entender, lo vemos un poco más allá. Por supuesto que hay cosas que Dios permite que no la veamos porque tiene un propósito. Y en este caso, Dios no permitía que vieran exactamente qué quería decir Jesús, porque había un propósito mucho más sublime que en este caso el mismísimo Lázaro, su muerte o su enfermedad. Jesús dice que le dijo a los discípulos, vamos a Judea. Ahí sí le dijo, vamos a Judea, vamos otra vez a Judea. A lo que los discípulos dijeron, Señor, a ver, ¿vas a volver a ir al lugar que te quieren matar, que te quieren apedrear? Habían andado con Jesús para todos lados. Ya empezamos con la incredulidad, ya empezamos con las dudas, ya empezamos con los peros. Jesús le dice, vamos. Dice la palabra que Mateo dice, bueno, está bien, vamos, pero si vamos a morir con él, le dice a los otros. O sea que algunos dicen que Mateo lo dijo como
Qué valiente, Mateo dice, voy a morir con Jesús. Yo creo que no era tan valiente, porque de hecho después fue el que no creyó que Jesús había resucitado. Yo creo que en realidad la expresión fue, bueno, si va a morir, muramos todos. O sea, estaba resignado a morir más que a decir, vamos a pelear por Jesús. De hecho, cuando lo apresan a Jesús, no quedó nadie, se fueron todos. O sea que no estaban tan dispuestos a morir con Jesús como parecía. Dice, Jesús le decía también que Lázaro estaba enfermo y que dormía. Bueno, le dicen, si duerme, se va a despertar y se va a sanar. Miren qué simple le hicieron. Y Jesús aclara, no, no está dormido, está muerto. Y vamos a ir a despertarlo, vamos a ir a darle vida. Y acá hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta en el relato cuando Jesús dice, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que no hayan estado allí para que crean, vamos a él. Ya está diciendo, ya está vislumbrando Jesús el por qué permitió que Lázaro muriera. Era necesario que muriera para que lo que él iba a hacer después, para que crean. Porque después de tantas cosas que había hecho Jesús, caminar sobre las aguas, parar tormenta, había resucitado ya también a una niña, había resucitado a un muchacho, había sanado al siervo del centurión, había dado vista a los ciegos, había sanado leprosos, todavía tenía que seguir haciendo cosas para que crean en él. Fíjense que por eso es que yo llego a mi conclusión, entre todas las conclusiones que hay, de que Jesús lloró más por indignación frente a la tumba de Lázaro que por otro motivo. Porque ya desde allí, desde antes de salir de Betania, ya estaba diciendo, tengo que hacer tal cosa para que crean. Personas que habían estado ya años, meses con él y habían visto cosas increíbles y no terminaban de creer. Yo creo que ahí empieza ya una cierta molestia de Jesús, porque no nos olvidemos, vuelvo a decir, que era también 100% hombre. No podemos poner ese Jesús de la película que todo es amor y paz y medio así, viste, como que camina despacito y apenas se mueve. No, ese Jesús no. Jesús tenía sangre en las venas. Jesús le latía el corazón fuerte cuando se molestaba. Y de hecho lo demostró cuando dio vuelta el templo prácticamente, porque se indignó, porque se enojó. Entonces ese Jesús de las películas que nunca se enoja o reacciona, no existe, no existió. Tenemos que creer en ese Jesús que fue 100% hombre y que sintió todas las sensaciones que sentimos nosotros. Y en este caso va acumulando un poco de indignación porque él dice, pucha, imagínense que fuéramos nosotros, que tenemos discípulos y decimos, che, todas las cosas que hice y todavía tengo que seguir demostrándole cosas para que crean. Acá estoy, no me ven. Sería algo así más o menos. Dice que Jesús llegó a Judea 4 días después. ¿Y por qué 4 días después? Porque también el milagro de Jesús tenía que romper con las tradiciones. ¿Qué tradición? Había una tradición o una creencia judía de que cuando fallecía una persona, su alma moraba alrededor del cuerpo 3 días en el proceso de la descomposición y que podía volver a revivir. ¿Cómo sería que algún familiar volvía a la tumba cada tanto y decía, che, Sergio, ¿estás ahí? No, me pongo el ejemplo yo para no poner ninguno. Sí, podría haber puesto Matías también. Che, ¿estás ahí? Y trataban de escuchar a ver si había revivido. Y así lo hacían durante 3 días. Si al 4.º día el muerto no se levantaba y no resucitaba, por decirlo así, listo, ya está. Era el proceso, el cuerpo ya estaba descompuesto y el alma se iba. Esa era la creencia que tenía. Fíjense por qué también Jesús debía volver y esperar esos 4 días. Los 4 días volvió porque iba a romper con esa tradición. Cuando él resucita al muchacho que venía en el cortejo fúnebre, el Naín, hacía poquito que había muerto, por eso estaba en el cortejo fúnebre. Los judíos que no creían en Jesús tranquilamente podían decir, el alma volvió al cuerpo, no fue Jesús, por su creencia. Cuando él resucita a la niña, a la hija de Jairo, también va a su lecho y le dice, levántate. Y también podrían haber dicho, de hecho, capaz que lo hayan hecho,
el espíritu de la niña, el alma de la niña estuvo siempre ahí, volvió al cuerpo y la niña se levantó. Por ende, no hay milagro. Había que romper con esas tradiciones, había que romper con la estructura, había que hacer algo realmente poderoso y ya Dios lo había planeado, vamos a decir, ya lo había preparado para que pase. Y Jesús lo iba a poner en obra, iba a romper con esa tradición. Lázaro ya, para todos, era irresucitable si existe la palabra, no había forma, y lo vamos a ver después en la expresión de una de las hermanas. Dice que Jesús va llegando, aparece primero Marta, se le acerca y le dice en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense, algunos dicen, no, vino ella y le dijo, Jesús, si hubiera estado mi hermano no hubiera... No, yo creo que fue una recriminación. Para mí fue una recriminación, porque Marta seguramente habrá pensado, che, lo mandé a llamar y no apareció nunca, no vino. Y yo sé que él ha hecho milagros, porque me los contó. Hemos compartido a la mesa, me contó todos los milagros, me enteré también por las noticias, por los chismes, por los mismos discípulos. Sí, lo que Jesús podía hacer presente y a la distancia. Y fue y se lo recriminó. Yo me imagino cómo habrá estado Jesús. Bueno, me imagino que muchos lo ponen como que, viste, le pone la manito así, viste, le hace, bueno, Marta. No, no. Yo me imagino que se habrá molestado un poquito porque vino de pecho y le dijo, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Así, te lo digo. Es como que, no sé, si no hubieras cruzado la calle, hubieras mirado para el otro lado, el auto no te atropella, una cosa así. Como una recriminación. Entonces, sigue adelante y le dice Jesús en el versículo 23, tu hermano resucitará. O sea, ante la recriminación, le voy a decir yo, él le contesta, tu hermano va a resucitar, a lo que ella le dice, sí, en el fin de los tiempos. O sea, creía que Jesús era el Hijo de Dios, creía en Jesús, creía en lo que había hablado Jesús, pero no estaba creyendo en esa obra poderosa que Jesús podía hacer en ese momento. En los tiempos finales sí, seguro, si iba a ir al cielo, todo eso lo creemos. Pero, ¿creemos a lo que Jesús puede hacer en nuestra vida hoy? O sea, los cristianos caminamos sabiendo que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un juicio y que vamos a estar con Dios si Dios lo permite. Pero a veces dejamos de creer en el momento lo que Dios puede hacer el hoy, en tu vida, en nuestra vida, en mi vida. No le creemos a Jesús. Entonces dice, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Y acá Jesús en el versículo 25 le dice algo que es, bueno, wow, ¿no? Es la revelación total. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. A ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se lo está diciendo. Se lo está diciendo. Pero también podemos entender que Marta estuviera dolida y a veces el dolor te enceguece un poco, no te permite pensar. Es cierto eso. Pero también es cierto que se conocían, se amaban, se querían, lo conocían profundamente a Jesús, sabían lo que podía hacer, y si Jesús me hubiera dicho a mí en algún momento de mi vida, aunque esté muerto vivirá, debería creerlo y debería tranquilizarme porque lo tengo a Jesús ahí enfrente. Y dice más adelante que luego viene María, que es mandada a llamar, que se había quedado en su casa, la otra hermana, y también se le acerca a Jesús, lo confronta y le dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Otra recriminación. Miren, le quieran dar la interpretación que le quieran, para mí es una recriminación por segunda vez y encima María ahora. Y dice Jesús, que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿y dónde le pusiste, Señor? Ven. Fue Jesús, se paró frente a la tumba y dice que Jesús lloró. Hasta aquí venimos con pálidas tras pálidas tras pálidas. No veo que haya una real alegría en la situación, sino más bien
incredulidad, mucho dolor, obviamente, por la muerte, pero lo que sí veo mucha incredulidad, y creo que Jesús le dolió eso, le dolió viniendo de Marta y de María sobre todo, y por supuesto lo que lo rodeaba, porque no había forma, no terminaban de saber quién era él, no terminaban de aceptarlo como el Hijo de Dios, como aquel que es el dador de la vida, que también la puede quitar, pero que la puede dar. No terminaban de verlo así. Era como si vieran un sanador, porque está bien, listo, ya está. No podés hacer más nada, es el cuarto día, llegaste tarde, ya es inevitable el deterioro de mi hermano, hubiera dicho María o Marta. Y Jesús parado ahí diciendo, ¿qué pasó? Todo lo que he hecho y todavía no creen. Leprosos, curados, ciegos que ven, cojos que se caminan bien, paralíticos que se levantan y todavía no creen. Yo creo que Jesús lloró porque le dolió tanto, más allá del dolor de María y Marta, le dolió tanto que no creyeran profundamente en él. Y no nos olvidemos que entre toda esa multitud estaban los apóstoles también, estaban observando todo. Y él tenía que demostrarle a todos quién era y qué hacía ahí. Todavía tenía que demostrarlo. Y dice que los que lo rodeaban a María y a Marta dijeron, miren cómo quería Lázaro porque está llorando. Y no habiendo curado a tantos, ¿no podría haberlo curado a él, al amigo? Más expresiones de incredulidad. Más expresiones de incredulidad. Imagínense Jesús parado ahí, rodeado de murmuración. No de la buena, sino murmuración. De aquellos que dicen, che, pará, loco, hiciste 10.000 cosas por otro y a tu amigo no lo curás. Yo creo que el dolor que sintió Jesús en ese momento le hicieron salir la lágrima por nosotros, porque la salvación está en un pilar que es de la fe, el gran pilar de la fe. Y si nosotros no tenemos fe, me digan lo que quieran, algunos dicen la salvación no se pierde, qué sé yo, no. A ver, si vos no tenés fe, no crees en Jesús, no te podés salvar, porque tu vida va a ser no sé si un desastre, pero no va a ser lo que Dios quiere que sea. Es un pilar la fe. Y la incredulidad es la antítesis. Es absolutamente la antítesis, el no creer. Y nosotros nos comportamos como toda esta gente, como María, como Marta, le recriminamos al Señor, cuando Dios ha hecho un montón de cosas en nuestra vida que sabemos y otras tantas que no sabemos, como sabemos decir, yo no sé de todo lo que me libra el Señor cuando voy en el auto. No sé, capaz que porque paré un poco antes y pasó una moto a 1.000, un auto y digo, uy, miré ese loco cómo pasó. Y capaz que yo saqué el pie del acelerador guiado por el Espíritu, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero quizás Dios hizo que el Espíritu diga que saque el pie del acelerador para que pase la moto, porque se va a chocar y se va a matar. No lo sé. Capaz que Dios me libró de un montón de cosas, por eso es que uno siempre tiene que darle gracias a Dios. En todo momento, en todo lugar, y cuando termine el día vamos a descansar, arrodillarse o pararse o como quieran estar sentados y decirle gracias Dios por este día, gracias por un día más, porque no sabemos de lo que nos ha librado, a simple vista no lo vemos. Dice que luego que escuchó que habían dicho estos, ¿por qué no sanó al amigo? En el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez. A ver, si yo estoy en un momento que muere alguien, yo no me voy conmoviendo por partes. Estoy conmovido, de punta a punta. ¿Y por qué entonces diría otra vez? Porque la indignación volvió a aflorar. Cuando por ahí se aplacó un poco, volvió a aflorar escucharlo a esto diciendo, no hizo nada por el amigo, el chanta esto. En Córdoba, ¿no? Entonces Jesús ahí fue cuando dijo, quiten la piedra. ¡Y sorpresa! Todos dijeron, bien, creemos que vas a hacer algo. No. Saltó nuevamente Marta y dice, Señor, hiede. O sea, no hagas locura, pará. ¿Cómo vas a sacar la piedra? Mi hermano está ya, chau, no hay forma.
la tradición de ellos le decía que después del tercer día, listo, no había forma, no había posibilidad de que el alma volviera al cuerpo, y más si el cuerpo ya estaba en descomposición. Olvídense, nos vamos a morir todos, acá va a apestar. Jesús dice, corran la piedra. ¿Qué tenía que hacer? Correr la piedra y creer. No, seguimos con los peros. ¿Cómo no creer de que estaba indignadísimo el Señor? ¿Y qué le dice el Señor? También no se lo dijo de una forma así como las películas, todo como versito, como si fuera un poeta. Seguramente no le dijo muy bien. A Marta le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo lo dirían ustedes? Si a alguien le están explicando algo una y otra vez, le están demostrando cosas, ¿cómo le dirían? Che, loco, dale, cree. No, ¿qué pasó? ¿No me entendés? ¿No entendieron nada? Se lo traduzco, ¿no? Pero esa sería la expresión real de Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo había revelado, ya se lo había revelado antes. Quitaron la piedra, versículo 41, donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y acá hay otra revelación que dice claramente el por qué Jesús hizo todo lo que hizo y seguía haciéndolo para que creamos. Porque dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, fíjense lo que dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús proclamando en voz alta, Señor, para que crean los demás que era Dios el que le daba el poder. Ya a esa altura estaba orando Jesús, pero tenía que seguir demostrando quién era, porque no terminaban de creerle. Y lo dijo acá Jesús, lo hago así, cambiando, parafraseando, lo hago así para que crean que tú me has enviado, que no soy un brujo, un mano chanta, nada. Soy el Hijo de Dios, soy Dios en la tierra. Lo hago así para eso. Para eso oro en voz alta, que todos me escuchen, que vos me estás escuchando a mí y que me respondes siempre. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquí es el gran milagro, porque es algo increíble, aparte de la resurrección de Cristo, en la resurrección de Lázaro, fue un hecho cúlmine, importantísimo, ya revelador al 100% en el ministerio de Jesús. Había forma de no creer que Jesús era quien decía ser. Resucitar un muerto que ya estaba en descomposición. Los tejidos, los órganos, restaurarse, volver a esa persona a armarse, los gusanitos irse a otro lado y decir, acá no hay comida. Y que la persona encima se levante y salga. A ver, ¿qué más? Pero así todo, fíjense en el colmo de la incredulidad que dice, más adelante, muchos que estaban ahí, muchos judíos que habían venido al velorio, creyeron. Pero había quienes no habían creído y que fueron a contarle a los fariseos lo que Jesús había dicho o hecho. Todavía había gente que no creía, como hoy. Todavía hay gente que no cree. A veces nosotros no creemos. Si supiéramos quién es Jesús realmente, es lo que hablamos en el DBS el otro día, si realmente dimensionáramos lo que nos cuenta este relato, si lo tomáramos profundamente, si nos imagináramos realmente ese personaje, esos personajes todos, si nos pusiéramos en la piel de cada uno y sobre todo de Jesús, no habría quien no viera en nosotros a Jesús, porque creeríamos de tal forma que todo lo verían en nosotros, como debiera ser. Si realmente la gente creyera en nosotros como creyentes, valga la redundancia, habría mucho más gente convertida. El otro día vi un videíto de un pastor que predicaba con una latita de coca, dice, el que inventó la coca
tuvo una visión y trabajó por esa visión y creyó en eso y le apostó y invirtió y arriesgó y le habrá ido bien en el momento y le habrá ido mal en el momento, pero siguió con la visión adelante y hoy la Coca-Cola está en todo el mundo, pero en todo el mundo, en China, en Rusia, en esos países que no entra nada, Coca-Cola. ¿Y Jesús? ¿A dónde está la visión nuestra como cristianos? A ver, invertimos, arriesgamos. Cuando nos caemos, nos levantamos rápidamente y seguimos adelante con la visión. ¿Está Jesús realmente en todo el mundo como la Coca-Cola? Creo que no. Creo que le gana la Coca-Cola. Entonces hay algo que no está bien en nosotros los cristianos. No estamos apostándole, no sé si sería la palabra, pero no estamos invirtiendo fuertemente en la visión de propagar el Evangelio, que empieza en nosotros, en que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede hacer los milagros y que Él puede transformar nuestra vida y todas las vidas que estén delante de Él. Pero tienen que estar delante de Él para que haya transformación. Y depende mucho de nosotros. Dice la palabra que el Señor nos va a reclamar la sangre de aquellos que no le hemos predicado, que no hemos compartido, que no lo hemos llevado a Cristo. Nos va a reclamar el Señor. Y no lo estamos haciendo al 100%, hermanos. Porque si no, siempre digo, no es que estas iglesias estarían llenas, porque hay iglesias de cientos y miles, y veo a veces eventos que llenan estadios y vos decís, wow. Pero son cáscaras vacías muchos. Habría gente creyente, realmente creyente, discípulos de Cristo, seguidores de Jesús, que darían la vida por Jesús, que invierten en Jesús, que creen en Jesús, que lo siguen, que saben quién es. Este capítulo de Lázaro nos presenta, nos confirma quién es Jesús, el Hijo de Dios, que tiene el poder de dar la vida, de quitar la vida y de restaurar la vida acorde a sus propósitos. Debemos confiar en Él plenamente. Debemos creer, no dudar, no recriminar. Vamos a pasar situaciones de dolor, de dificultades, que nos van a hacer tambalear, pero tenemos que ser fuertes y aferrarnos a la fe. Y decirle a cualquier problema, quiten la piedra y vení a mí, porque Jesús me va a ayudar y me va a sacar adelante. Vení problema, mi Dios es más grande que mi problema. Vení situación, porque yo con Cristo puedo. Eso es fe, pero no pongamos en duda al Señor. Cuando tenemos momentos de incredulidad, cuando no sabemos qué pasó y dudamos del Señor y renegamos y le recriminamos, son momentos de incredulidad, que no son buenos. Ojalá hubiera habido gente que hubiera ido en ese momento, por lo que yo me imagino, y cuando leía me seguí imaginando todas las situaciones, que se hubieran acercado a Jesús y lo hubieran abrazado y le hubieran dicho, yo sé que vos podés, yo sé quién sos, confío plenamente en vos. Pero si lo leemos bien al capítulo, vamos a ver la cantidad de piedras en el camino que le pusieron a Jesús hasta llegar a Lázaro y hacer el milagro. Siempre nos quedamos con la versión tan bonita de la resurrección y de ese Jesús caminando paso lento con la capa y caminando así como nos quedamos con eso. Y ese no es el Jesús verdadero. Jesús es como cualquiera de nosotros. Fue, es y será como cualquiera de nosotros. Somos todos potenciales Jesús. Porque si somos sus discípulos tenemos que ser como Él. Los invito a que se pongan de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por toda esta enseñanza que nos has dejado plasmada, Señor, en tu santo libro. Gracias, Señor, porque sin ello
No podríamos, Señor, porque tú sabías, Señor, lo inconstante que somos, la incredulidad que nos embarga, y has sido tan bueno, tan sabio, tan generoso con nosotros, que has dejado escrito todo para que lo leamos una y otra vez, para que lo estudiemos, para que nos alimentemos de ello, para que tomemos de tu palabra, para que tu espíritu obre en nosotros y la incredulidad, la duda, la desesperanza se vayan de nosotros y nos llenemos de tu presencia, nos llenemos de fe, de alegría, porque Cristo está ahí, aún en las dificultades. Señor, gracias, porque no importa los Lázaros que tengamos delante, sabemos que si es tu propósito, vos lo vas a resucitar. Que nuestros problemas no son nada si está Jesús con nosotros, porque dependen absolutamente de Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.